Tutoriales Experiencias Creativas Ruta 1. En esta oportunidad vamos a revisar la experiencia creativa, un aforo que mitigue la pandemia de los grados décimo y 11 relacionado a la temática de la unidad 2 del diplomado de Maker. En esta experiencia creativa básicamente lo que buscamos es buscar cómo entender y cómo podemos utilizar el tema de alguna problemática cercana a nosotros, como lo fue la pandemia, ¿cierto? Donde después de ciertas regulaciones distritales y nacionales se tuvo que mitigar el aforo en ciertos espacios cerrados. Entonces, en esta experiencia creativa buscamos que relacionar ese tema, ¿sí? Buscar darle solución a eso, de cómo hacemos para contar cuántas personas hay en un entorno a partir de alguna experiencia tecnológica, algún experimento tecnológico. ¿Listo? Entonces, lo que buscamos acá es que vamos a utilizar este aparatico que es un sensor de ultrasonido, el cual nos ayuda a contar personas, entre otras funciones. ¿Sí? Es un detector como de- de distancias. Entonces, vamos a realizar en este video tutorial como tal la simulación, ¿sí? Para entender un poco qué es lo que se realizar. Entonces, lo que nos invita la guía es realizar primero este montaje en el Tinkercad. Entonces nos dirigimos a nuestro Tinkercad. Nos dirigimos a nuestro Tinkercad y le damos en crear nuevo circuito. Primero que vamos a hacer es proceder a arrastrar los diferentes elementos que necesitamos para el montaje. ¿Cuál es una protoboard? ¿Cierto? Necesitamos la protoboard, necesitamos el Arduino. Vamos a dar por acá. Necesitamos nuestro sensor de ultrasonido. Que, bueno, acá hay uno. Tenemos que buscar uno que se llame, que tenga 4 pines. Entonces vamos aquí a componentes, aquí arriba le damos todos. Y aquí encontramos los dos. Es este que tiene 4 pines. Bueno, esperamos que nos cargue un poquito. Bien, eliminamos este, listo. Entonces aquí tenemos nuestro sensor. También vamos a necesitar LEDs, ¿cierto? Necesitamos 3 LEDs. Y vamos a necesitar también 3 resistencias. Por el momento no nos vamos a preocupar por los valores de las resistencias ni nada, simplemente con el valor que nos dan acá, que es de 1K, es más que suficiente para realizar el montaje. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es adecuar la polarización en nuestra protoboard, ¿cierto? La cual sabemos que sale de nuestro Arduino. Entonces tomamos un cable aquí desde los 5 voltios, aquí al rojito, y una tierra aquí al negro, ¿cierto? Vamos coloreando los diferentes cables para que identificar muy bien esas tierras y positivos. Vamos a hacer un puente de aquí a acá porque en esta parte de la protoboard pues no está energizada. Entonces si la voy a utilizar no va a tener energía. Entonces pasamos un cable aquí de negativo a negativo para conectarlos entre sí. Y aquí un cable rojo. Listo. Entonces vamos a conectar acá en esta posición las protoboards. Perdón, los LEDs. Vamos por aquí abajo.
¿Listo? Que estos LEDs son los que me van a permitir hacer un conteo. Bueno, ya primero lo acomodamos y después vamos a revisar cuáles son, cómo es que utiliza, cómo es que funciona este circuito. ¿Listo? Entonces colocamos cada una de las tres resistencias en la patica chiquita de cada uno de los LEDs, ¿sí? Esta nos va a permitir darle una resistencia al LED en caso tal de que haya mucho voltaje, el LED no se me vaya a dañar. Entonces esa es la función principal de estas resistencias. Estas resistencias las voy a conectar aquí a tierra. Cada una ya la conecto a tierra, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a conectar este sensor de ultrasonido. Entonces, este tiene cuatro pines. Uno de sus pines es el VCC y el otro pin es el ground. El ground sabemos que es tierra, entonces pues lo conectamos a tierra, ¿cierto? El VCC lo conectamos a positivo. El VCC siempre nos va a indicar el voltaje positivo. Este lo conectamos de rojo. Bien, ahora falta hacer las conexiones directamente de los datos de la comunicación hacia el Arduino. Entonces, para la comunicación que va a entrar, la señal que va a entrar al Arduino, sale de estos dos pines, el desencadenador y el eco, ¿sí? Que son donde nos van a transmitir la comunicación de la información que está detectando el sensor, ¿sí? Entonces, estos dos los vamos a conectar en los pines 8 y 7. Entonces, sacamos un cablecito de acá, lo arrastramos por acá, acá el 8, lo vamos a colorear, por ejemplo, de naranja. Aquí pasamos otro cable del eco y este lo conectamos al 7. Es importante tener en cuenta dónde es que los conectamos porque es importante a la hora de hacer la programación, ¿sí? Donde nosotros le contamos al Arduino dónde es que lo estamos conectando. Ahora vamos a conectar directamente los LEDs. ¿M? Entonces vamos a conectar en el pin 0, este primero. Sí, entonces este es un pin de salida. Aquí entonces conectamos el segundo LED en el pin 1. Pin 1 es un también de salida. Y lo conectamos aquí en el 2 que es un pin también de entrada y salida. Bien, entonces finalizamos con la conexión. Con la conexión de todo nuestro circuito procedemos entonces al código. Abrimos aquí la pestañita del código. Vamos a eliminar estos bloquecitos que nos salen ahí y procedemos primeramente a crear la variable. ¿Qué variables son? Entonces, como nos indican que lo que vamos a hacer un conteo, entonces vamos a necesitar como tal dos variables que se van a llamar conteo y contador. ¿M? Entonces, bueno, vamos a colocar aquí variable, crear variable, una que se llame distancia y vamos a crear otra que se llame contador. Listo. Vamos a primero de indicarle al sensor o al Arduino, ¿sí? Al Arduino, cómo es que estamos, cómo va a recibir esta comunicación acá. Listo, entonces vamos a tomar este de definir, este bloquecito de definir, pero le vamos a definir que la distancia la va a definir un bloque de entrada, ¿cierto? Ese bloque de entrada, ¿cuál es? Entonces es este que se llama leer sensor de ultrasonido. Es el bloque especializado para leer este tipo de sensor. Entonces lo arrastramos y lo colocamos directamente ahí en ese huequito. Vamos a arrastrar un poquito y vamos a decirle que el desencadenador, ¿cierto? Está en el 8 y el eco
el eco está en el 7. Por eso es que es importante tener en cuenta los pines. Yo pude haberlo conectado del 2 hacia el 13, que también son pines de entrada y salida, pero pues lo vamos a colocar ahí en el 8 y el 7. Bien, entonces ahora vamos a definir cómo va a ser ese conteo. Vamos a definir el contador, ¿sí? Una variable inicial que estos LEDs estén apagados, que es el primer contador. Estos LEDs lo que van a hacer es contar en código binario, ¿sí? Entonces en código binario sabemos que el 1 es este LED, este pin prendido, este LED prendido. El 2 es este, 1, 0. El 3 es 1, 1, ¿cierto? Todo referente a la tabla que nos muestra, que se nos muestra aquí en la guía, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso de esta tabla, es esta. Entonces ahí nos indican que cada uno de los LEDs va a indicar un bit, ¿cierto? Entonces, si está el 0, si están todos apagados, es que es un 0. Si está el bit 1 prendido, entonces es un 1. Pero si está el bit 2 prendido y los demás están apagados, entonces va a indicar que es un 4. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta contar hasta 7. Esto en modo de ejemplo para entender cómo es ese proceso de conteo en este ejercicio. Listo, entonces procedemos a realizar a continuar como tal con el código de bloques. Entonces vamos a buscar este código que se llama control. En control vamos a encontrar este que se llama sí. Lo ponemos acá. Aquí nos indican esta figurita. Lo vamos a encontrar aquí en un bloque de matemáticas y este bloque nos permite hacer comparaciones. Entonces le vamos a decir que en la variable vamos a definir que contador, la variable contador, que si es igual, ¿sí?, a 0, entonces el contador cómo va a estar, o sea, estos LEDs cómo van a estar configurados. Entonces, estos LEDs como son bloques de salida, vamos aquí a la parte de salida, buscamos el definir pasador. Vamos a evitar utilizar este que se torna para confusión, este de definir LED integrado, que es para otro tipo de LED. Vamos a definir que el LED pasador, ¿sí? Solamente le vamos a indicar que si me prenda, me apagaré esos LEDs. Entonces, arrastramos, vamos a arrastrar de una vez los tres, porque cada uno controla un LED. Y le indicamos, entonces, ¿dónde está el primer LED? Entonces está en el pin 0, ¿cierto? Entonces este pin está en el pin 0, va a estar todos apagados. El que está en el pin 1, ¿sí?, está apagado. Y el que está en el pin 2 también va a estar apagado. Cuando están apagados, entonces el contador me indica que está en 0. ¿Listo? Ahora vamos a definir otra. Ahora ya vamos a empezar a contar. Arrastramos un bloque aquí de control, sí, de control. Pero ahora vamos a comparar la distancia. ¿Sí? Le vamos a decir que un bloque de distancia que el cual se encuentra acá. ¿Sí? Vamos a decirle primero que si esa distancia, ¿sí?, es menor o igual a 150, que es 150 centímetros, que fue lo que le indicamos que cómo va a estar como tal, en qué unidades va a contar este sensor. ¿Mm? Ahora le vamos aquí le vamos a arrastrar este bloque de cambiar a contador, ¿sí?, por 1. Así que ya no va a ser 0, sino va a ser 1. ¿Cómo va a ser 1 y que va a empezar a contar? Entonces vamos a arrastrar un bloque parecido a este. Entonces, en vez de nosotros tener que arrastrar bloque por bloque, lo que podemos es coger este mismo bloquecito desde donde empieza, ¿cierto? Porque es la misma configuración. Le podemos dar clic derecho, le damos duplicar, nos toma el mismo bloque y simplemente le eliminamos este que nos quedó aquí abajito.
Lo arrastramos por acá y lo arrastramos. Entonces nos quedó, vamos a contar ahora que este es 1. ¿Cómo se nos va a visualizar el número 1? Entonces es que en el pasador 2, ¿sí? En el que está acá, va a estar en alta, ¿cierto? Así es como nos indica que es el número 2. Listo, vamos. Ah, aquí nos faltó uno, el de esperar, que se lo vamos. Este no es. Hay un bloque de esperar, ¿m? Que le vamos a decir que después de contar, espere un segundo para que vuelva a contar. Listo, este mismo bloquecito lo vamos a colocar acá arriba que se nos pasó. Listo. Y así vamos a continuar hasta que contemos 7 pues 7 personas, 7 objetos. ¿M? Cada una de las configuraciones va a ser totalmente igual. Entonces simplemente vamos a tomar código duplicar, arrastramos acá, después del siguiente bloque, después de este bloque continúa el otro, entonces aquí ya es contador 2. ¿Cómo se cuenta el 2? Entonces es 1, 0, ¿cierto? Bien, duplicar, vamos a contar el 3. ¿Cómo se cuenta el 3? Entonces es 1, 0, 0, 0, 1, 1, ¿cierto? 0, 1, 1. Los altos siempre son unos y los bajos siempre son ceros, en código binario. Vamos a duplicar nuevamente el 4. Entonces nos dice que el 4 es 1, 0, 0. Ahora vamos a contar el 5. El 5 es 1, 0, 1. Ahora contamos el 6, 0, 1, 1, 0. Duplicamos para el último, que es el 7, que ya es los 3 pines, los 3 bits prendidos, ¿cierto? Entonces ya aquí cuando terminamos con el código 7, que tenemos que definir que el contador, ¿cierto? Que este contador, vamos a cambiarlo acá, que cuando llegue ahí, entonces el contador vuelve a ser 0. Entonces, ¿qué pasa cuando el contador es 0? Entonces, pues se convierte otra vez en esto, ¿sí? Y pues se reinicia todo el conteo, ¿verdad? Entonces, si no pasamos, si no tenemos este bloque, él sigue contando y nunca vas a ver si ya finalizó el conteo, ¿verdad? Entonces, listo. Aquí, así como está todo configurado, hemos terminado con nuestro código de bloque. Simplemente nos queda iniciar la simulación. Entonces, vamos a encender aquí simulación, guardamos este código. Aquí vemos que ya los LEDs se están prendiendo y apagando, pero porque está todo, o sea, no se le ha indicado otra cosa aquí al sensor, ¿cierto? Entonces, le damos clic aquí al sensor para activarlo. Él nos indica la distancia en el que está el objeto. Este punto verde nos indica el objeto. Y aquí esta franja de espacio es la zona de trabajo de este sensor, ¿sí? Donde se puede como ver. ¿Cuál era la distancia que le habíamos indicado que empezara a contar? 150. Entonces, a partir de 150, él empieza a hacer el conteo, ¿cierto? Porque tiene que ser menor o igual a 0. Bueno, tenemos acá, iniciamos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Entonces, él reinicia el conteo, él se queda ahí y vuelve a... Pero entonces si yo lo quito esta zona, de la zona de los 150, entonces él va a parar del conteo. Entonces parece como si contara solamente las o los objetos que pasan por debajo de los 150, ¿cierto? Entonces 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Vemos aquí cómo van cambiando.
5, 6 y 7. ¿Listo? Entonces, así es como funciona esta práctica en la simulación. Entonces, tenemos aquí y muchas gracias.